Siguen las reuniones 11 años después de los padres y activistas de Ayotzinapa, ahora con la presidenta Sheinbaum, donde se vuelve a hablar de nuevas investigaciones cuando ya se sabe qué sucedió aquel 26 de septiembre en Iguala con los 43 estudiantes. Todo esto es una bandera política que sirve para agitar, para obtener recursos, para mantener una causa, pero definitivamente no para hacer justicia. Sin lugar a dudas. La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que se trabaja en nuevas líneas de investigación sobre el caso Ayotzinapa, las cuales se darán a conocer a las familias en septiembre. Esto luego de sostener una reunión con familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. De acuerdo con la mandataria, se han desarrollado nuevas herramientas y métodos de investigación para trabajar sobre el caso. Sin embargo, padres de familia aseguraron que hay un retorno a la llamada verdad histórica. A casi 11 años, el caso Ayotzinapa sigue siendo un campo minado de omisiones, simulaciones y decisiones políticas disfrazadas de justicia. Un expediente viciado sin avances relevantes. Los vínculos con el cártel Guerreros Unidos, señalados desde el inicio por la administración de Enrique Peña Nieto, no han desaparecido del radar. 39 confesiones, desde los policías hasta los que actuaron materialmente. 487 peritajes, 386 declaraciones, 153 inspecciones ministeriales, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia. Por el contrario, se confirmó que aquella noche del 26 de septiembre de 2014 fue producto de una confusión criminal, donde el grupo delictivo creyó que los jóvenes formaban parte de una célula rival, concretamente los Rojos. Esa línea es respaldada por testimonios de integrantes de Guerreros Unidos, interceptaciones de llamadas por parte de la DEA y documentos de inteligencia. El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, continúan siendo figuras centrales del rompecabezas. Pineda, hermana de capos de Guerreros Unidos, quien incluso usaban a la policía y las patrullas de Iguala para sus actividades criminales, fue señalada como operadora del narco en la zona. Abarca como autor intelectual. Abarca y su esposa permanecen presos, pero no por el caos Ayotzinapa, sino por sus vínculos con el crimen organizado. Y mientras los verdaderos responsables se diluyen entre la burocracia judicial, el gobierno ha enfocado su artillería en algunos militares, a los que incluso señaló solo con las declaraciones de un testigo protegido, Gildardo López Astudillo, el Cabo Gil, líder de Guerreros Unidos. El general José Rodríguez Pérez fue uno de esos señalados. Cuando supimos que había unas órdenes de aprehensión o que se nos señalaba, de inmediato nos presentamos para demostrar nuestra inocencia. Estamos aquí para eso. ¿Desde cuándo los criminales se convierten en fuente fidedigna del Estado? ¿Cómo confiar en una versión construida con la voz de quienes participaron en la masacre? Sin olvidar que otros sicarios de Guerreros Unidos, considerados autores materiales de lo ocurrido con los 43 normalistas de Ayotzinapa, también fueron liberados, pese a que confesaron su participación en el crimen. Ya te acuerdas los 4 chavos que murieron en Carrizalillo en un enfrentamiento de los Rojos con Guerreros Unidos. Dice, sí, dice, pues aquí anda tu hermano, anda en una curva de los Ayotzinapa. Y la llamada Comisión para la Verdad y el acceso a la justicia del caso Ayotzinapa se ha convertido en un aparato sin resultados tangibles que repite promesas y abona al discurso oficial, pero no avanza en esclarecer los hechos. Ni los padres de los estudiantes han recibido respuestas claras, ni el país puede cerrar la herida. Bueno, quienes dirigen a los padres de los estudiantes no quieren tener respuestas claras, quieren tener una respuesta política en el caso Ayotzinapa. Sabemos perfectamente qué ocurrió en Ayotzinapa. Al final, el propio gobierno de López Obrador terminó aceptando los temas, implícitamente aceptando los temas de lo que llaman la verdad histórica. Hay pocas diferencias sobre lo que sabemos ahora respecto a lo que se informó pocos días después, pocas semanas después, en esa imagen que veía usted ahí de Murillo Karam sobre la verdad histórica. Esa es una realidad, eso es lo que sucedió.
A los militares que detuvieron los tuvieron que liberar porque no había elementos contra ellos. Esa es la verdad. Que se siga pidiendo que nuevos elementos, que se van a avanzar en nuevas cosas, que se va a avanzar con drones 11 años después, es simplemente darles ahí un poco a tole con el dedo. Pero bueno. Y también hay un personaje que ha sido central en no llegar a ningún acuerdo, precisamente para seguir de alguna manera jugando con los padres de los jóvenes desaparecidos, que es Vidulfo Rosales, que ha sido el abogado, y este abogado hay que estar muy pendientes de todo lo que ha hecho y cómo ha contaminado esta investigación, y lo ha hecho para sacar prerrogativas. Y el gobierno de Morena, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que hizo fue aprovechar un escándalo terrible, muy parecido a lo que hemos visto ahora en el campo de exterminio de Teuchitlán, pero en ese entonces para decir que no se había resuelto y que había sido el Estado y que el Estado tenía que dar respuestas. El gobierno actual no ha dado respuestas con lo que ha sucedido en Teuchitlán, pero bueno, podría complicarse este tema igual que se complicó el tema de Ayotzinapa. Y bueno, el fin y lo más importante de todo es que no debe de haber nada peor y nada más triste que tener un familiar desaparecido, y tampoco por eso se avanza en la búsqueda de los desaparecidos. La primera encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda está Carla Quintana, una mujer, la verdad, muy valiosa, renunció por diferencias con el presidente López Obrador. El presidente López Obrador en ese entonces quería reducir el número de desaparecidos oficialmente para que no hubiera estas listas donde se hablara que México es un país donde hay tantas personas que no se encuentran, con un censo que harían con bases de Morena. Ahora su sucesora, Teresa Reyes, cuyo desempeño fue criticado por los colectivos de buscadoras, ha también renunciado y queda ese puesto vacante, Jorge. Bueno, a ver qué es lo que van a hacer. Es lamentable lo que ocurre con la Comisión Nacional de Búsqueda. Y ahora hay voluntad. Ahí está Rosa Isela reuniéndose con los colectivos, la presidenta ha abordado el tema. Lo que pasa que hay un lastre, una herencia de 100.000 desaparecidos. 100.000 desaparecidos es una cantidad brutal y no hay los instrumentos para poder avanzar en el tema. No hay instrumentos para identificar, no hay instrumentos para esclarecer la situación. Tenemos además, no solamente eso, tenemos cosas trágicas como este crematorio de Ciudad Juárez, donde se encontraron 400 cuerpos que no habían sido en realidad incinerados, como decía Viviana, lo de Teuchitlán. Y como Teuchitlán hay montones de lugares en todas partes del país. Entonces habría que hacer una verdad, no una comisión de búsqueda, una verdadera cruzada donde intervinieran el Estado, los buscadores, las instituciones, para tratar de esclarecer la mayor cantidad de casos de desaparecidos posibles. 100.000 desaparecidos es una barbaridad. La enorme mayoría de ellos, por lo menos 80.000, se dieron durante el sexenio pasado. Pero bueno, así están las cosas en este ámbito, que es uno de los más complejos que tenemos en la actualidad. ¿Por qué? Porque ha sido realmente una tragedia todo lo que ha pasado con los desaparecidos. Tú lo decías, es de lo peor que le puede pasar a una familia tener uno de sus miembros desaparecido. Ahora, Jorge, sí es correcto que se haya depurado de alguna manera, pues que se depure un padrón. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que desapareció un día, 2 días y regresa a sus hogares. Pero la manera en que lo bajaron el sexenio pasado para decir que no eran esa cantidad de desaparecidos es de verdad vergonzoso. ¿Y por qué quieren bajar este número? Porque quieren cubrir su ineptitud diciendo que, bueno, que aquí no pasa nada y que es un país muy seguro.